amigos, en este video de hoy del curso Open Water estaremos hablando sobre la presión del agua y cómo nuestros espacios de aire que tenemos en el cuerpo se comportan con esta. Lo primero que debemos saber es que a nivel de superficie la presión es de 14.7 libras por pulgada cuadrada. Si fuera en inglés sería PSI. Esto debemos tenerlo muy claro para poder entender lo que estaremos hablando a continuación. En la tabla que tenemos en pantalla vemos en la primera columna la profundidad en pie y en metro. En la segunda columna nos indica cuánta atmósfera tenemos de acuerdo a la profundidad que nos encontremos. Vemos que claramente que a nivel de superficie tenemos una atmósfera y cada 33 pies estaremos aumentando una atmósfera de presión. En la tercera columna nos dice PSI o bares de presión ambiental. ¿Qué nos dice esto? Que a nivel de superficie tendremos 14.7 PSI o libra por pulgada cuadrada y cada 33 pies aumentaremos esa misma cifra. Lo vemos muy claro, 33 pies tendremos 29.4, a 66 pies tendríamos 44.1 y así sucesivamente. En la columna que tiene el globo verde y los circulitos amarillos con unos números dentro, nos indica esto, que mientras mayor profundidad vamos, mayor será nuestro consumo de aire. Fíjense que tenemos el globo lleno en su totalidad en la superficie y cuando descendemos a 33 pies o a 2 atmósferas, el globo se reduce a la mitad. Cuando lo llevamos a 66 pies, el globo se reduce a 1/3 de su tamaño y así sucesivamente a medida que vamos descendiendo. ¿Qué nos dice esto? En resumen, que mientras más profundo vamos, más aire vamos a consumir. Y en la última columna, donde habla de la densidad del gas, nos indica claramente que mientras más profundo vamos, el aire, nuestros gases, o sea, los aires se va haciendo más denso. Vamos a comenzar hablando ahora de la presión del agua y cómo esta influye en nuestros oídos. A medida que comenzamos a descender, comenzaremos a sentir inmediatamente la presión del agua en nuestros oídos. Imagínense que esto es el tímpano. Fíjense el gráfico que tengo en pantalla, que esto es el tímpano y que la presión del agua comienza a empujar aquí, poco a poco. Si nosotros no igualamos la presión interna de nuestro espacio de aire a la presión externa, pues el tímpano se nos va a romper. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que cuando vayamos descendiendo cada 3-4 pies, que sintamos que la presión del agua está empujando el tímpano, simplemente nos tapamos por la nariz y tratamos de exhalar por la nariz. Y lo que haremos es que entonces empujaremos de adentro hacia afuera y el tímpano vuelve a su posición normal. Seguimos descendiendo, la presión continúa de nuevo empujando y otra vez ecualizamos e igualamos la presión interna a la presión externa. Esto deberemos hacerlo cada 3-4 pies en el descenso hasta llegar al fondo. Si en algún momento cambiamos de profundidad sin darnos cuenta y abajo por algo, nos entretuvimos con algo, pues simplemente, posiblemente ya el cuerpo se habrá acostumbrado y ecualice solo. O si necesitamos hacerlo, bueno, pues volvemos y lo hacemos con tranquilidad. Es importante siempre los descensos hacerlos muy lentos para no forzar el oído. Hay personas que tienen mucho problema en ecualizar, entonces bajan más lento de lo normal. Si en algún momento estamos descendiendo y no podemos ecualizar, o sea, igualar la presión interna a la presión externa, paramos, intentamos hacerlo y si todavía no podemos, subimos un poco donde la presión es menor y tratamos de hacerlo nuevamente. Si por cosas del destino todavía no podemos hacerlo y tenemos que llegar hasta la superficie para poder hacerlo, llegamos a la superficie y comenzamos de nuevo a ecualizar, entonces no cada 3-4 pies, sino cada 1-2 pies, hasta que lo logremos. ¿Ok? No podemos forzar el tímpano con la presión del agua, porque lo vamos a dañar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Acuérdense también que tenemos espacios de aire aquí y aquí, que tanto en el descenso como en el ascenso tenemos que hacerlo lentamente para no forzarlos y evitar un inconveniente mayor. Además, no hay ninguna prisa en bajar y mucho menos hay prisas en salir, a menos que sea un ascenso de emergencia. Porque si nos fuimos a bucear, lo que queremos realmente es estar la mayor cantidad de tiempo bajo el agua. Entonces, el ascenso siempre, yo personalmente lo hago muy lento porque no me quiero salir del agua. Hablemos ahora del aire que respiramos, el cual tiene básicamente una composición de un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno. Pero ¿qué pasa? Nosotros
ese 20% de oxígeno sí lo utilizamos, pero el 80% de nitrógeno no lo utilizamos y lo eliminamos como algo normal en la respiración. Ahora bien, eso es en la superficie. Cuando estamos buceando por los diferentes cambios de presión que tenemos en el agua, entonces ambos gases se van haciendo más densos y a medida que vamos más profundo, pues todavía más densos. Ya lo vimos en la tabla al inicio de este video. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Eso puede llevarnos a que a partir de los 100, 110, 120 pies, depende el organismo de cada uno, es muy variable, podamos comenzar a sentir lo que se llama la narcosis de nitrógeno, que es la combinación del nitrógeno denso que ya tenemos en el cuerpo, la presión del agua. Entonces eso comienza a afectarnos como si estuviéramos poniéndonos borrachos. Yo personalmente comienzo a sentir narcosis a partir de los 100, 105 pies de profundidad, y si continuara bajando sería como que me siguiera tomando alcohol. Entonces mientras más continúo, mientras más profundo sigo yendo, más borracho me estoy poniendo. Entonces, ¿qué yo hago? Lo primero, por principio, que trato de no bajar más de 100 pies nunca. Básicamente el buceo ideal para mí está entre los 30 y los 70 pies de profundidad. Pero si hay lugares a los cuales estamos, vamos a decir, por lo bonito que son y por lo diferentes que son, únicos, que los buceos son entre 70 y 90, 100 pies, bueno, no hay problema, lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si en algún momento comienzo a sentir narcosis, 90, 95, 100 pies, usted lo que hace es reduce la profundidad 5, 10, 15 pies e inmediatamente la narcosis desaparece. Imagínense que tenemos una línea y aquí hay 100 pies, que venimos bajando lentamente nuestro buceo disfrutando, y a partir de los 100, 110 pies comenzamos a sentir. Usted pasa esa línea de nuevo hacia arriba y va a sentir que se va a recuperar inmediatamente y la narcosis va a desaparecer. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Lo primero es que no hay necesidad de bucear profundo, y lo segundo es si en algún momento usted está buceando y está llegando a los 90, 100, 110 pies, hágalo todavía más lento el descenso para que se dé cuenta cuando se siente diferente. Uno comienza a sentir a veces un poco de escalofrío, o a veces inmediatamente comienza a sentirse medio mareado o más contento. Entonces eso quiere decir que usted está sintiendo los efectos de la narcosis de nitrógeno. Ahí usted debe parar inmediatamente y volver y ascender 10, 15 pies y automáticamente va a desaparecer. Creo que ya tenemos muy claro que la presión se va haciendo mayor a medida que vamos descendiendo. Ahora bien, con relación a esto quiero hablarle de lo que es una embolia de aire. Imagínense que estamos buceando a 30, 50, 70, 80 pies, no importa, y que decidimos ascender. Si cuando vamos ascendiendo aguantamos la respiración, el aire que tenemos en los pulmones, como ustedes vieron en la tabla al principio, que los globos verdes era grande a poca profundidad y se iba haciendo más pequeño a medida que íbamos bajando. Ahora imagínense que el globo está lleno allá abajo y cuando vamos subiendo el globo va creciendo, creciendo, creciendo porque la presión se va haciendo mucho menor. Eso mismo pasa con los pulmones nuestros. Si nosotros allá abajo a 40, 50, 70 pies, como dije, estamos respirando normal, pues nuestros pulmones prácticamente se llenan y se vacían, se llenan y se vacían. Entonces si decidimos ascender y no lo hacemos lentamente y tampoco respiramos en el ascenso normalmente, entonces el aire de los pulmones va creciendo, creciendo, creciendo hasta que rompe los tejidos y esas burbujas comienzan a circular por el torrente sanguíneo y nos producen lo que se llama una embolia de aire, pudiendo llegar incluso hasta el cerebro. Otro de los puntos que quiero hablar con ustedes es sobre la enfermedad de la descompresión. Esta sucede por una saturación del nitrógeno que por la presión del agua nuestro cuerpo lo está absorbiendo. Mientras más profundo vamos, la presión es mayor y más rápido nuestro cuerpo absorbe el nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos dice, de ahí de donde sale, de esa absorción y de ese tiempo que nos toma, de acuerdo a la profundidad que nos encontramos, es de donde salen los límites de tiempo que tenemos para permanecer a las diferentes profundidades sin tener que hacer la llamada descompresión cuando vamos ascendiendo. Si más adelante lo veremos en la tabla, pero les voy a dar un detalle. Por ejemplo, a 30, 40 pies, el tiempo es mucho mayor de permanecer bajo el agua y ascender sin tener que hacer una parada de compresión que si tuviéramos 70, 80, 90 pies. Se reduce significativamente porque ya el cuerpo, por la presión del agua, está absorbiendo el nitrógeno más rápido y no podemos esperar a que éste se sature de nitrógeno, porque si se satura,
No es que va a pasar nada realmente, pero nos vamos a ver obligados en el ascenso a hacer una o dos paradas de descompresión para eliminar el exceso de nitrógeno que nuestro cuerpo tiene en la sangre y en los tejidos. Entonces yo particularmente tengo muchos años buceando y trato siempre de mantenerme dentro de los límites de buceo de no decompresión. Aún yo tengo mi computadora, pero siempre trato de estar por lo menos 5 o 7 minutos antes de llegar al límite, no importa la profundidad en la que me encuentre, sea 30, 40 o sea 80, 90 pies. Siempre cuando faltan 5, 6, 7 minutos para llegar al límite que me dice la computadora o la tabla de buceo, que puedo permanecer a la profundidad que estoy, entonces yo simplemente voy ascendiendo lentamente y cambio a una profundidad menor. Y eso me permite hacer un buceo más seguro y más tranquilo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video, pero quiero adelantarles que en el próximo video del curso Open Water les estaré explicando sobre la tabla de buceo, los diferentes tiempos límites que tiene cada profundidad y si vamos a hacer 1, 2, 3 buceos en un día. El aprender a utilizar la tabla nos permitirá entender cómo funcionan las computadoras de buceo que hoy en día tenemos. Así que no se olviden también de dejarme como siempre sus comentarios aquí abajo sobre qué les pareció este curso de buceo y cómo vamos avanzando en el mismo.